¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Ignacio Ramírez Fernández del Castillo, coordinador de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Tras bambalinas, como siempre, nuestra subcoordinadora, Laura América Huizarpico, que es la artífice y la creadora de todos estos espacios. El día de hoy, en una plática, en una sesión conjunta con la Comisión de Mediación y Derecho Colaborativo, presente está el licenciado Luis Armando Armendáriz Munguía y los subcoordinadores de dicha comisión, los licenciados Edilberto López Martínez y Víctor Jorge Aguilar Castelán. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos el día de hoy y en que tenemos una plática acerca de la mediación en materia familiar. Como parte del derecho colaborativo, hemos decidido invitar al licenciado Carlos Alberto Bello Flores. Él es mediador privado certificado número 220 de la Ciudad de México, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El licenciado Bello es egresado de la Universidad La Salle y es mediador recertificado por el Tribunal de la Ciudad de México. Y bueno, y sin mayor preámbulo, licenciado Bello, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros, muy gentil, y platícanos acerca de la mediación familiar. ¿Qué es esto de la mediación familiar? Y posiblemente vamos de lo más general a lo más particular, sobre todo para ver qué aspectos concretos, por qué nos sirve esta mediación en materia familiar. Adelante, abogado, todo tuyo. Nancy, muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación, a la barra por dejarme presentar aquí este tema que me han invitado. Y bueno, pues sí, la verdad es que vale mucho la pena pues iniciar de la parte general. Vamos, empezando por lo que es la mediación, ¿no? La mediación, pues ya sabemos que es un medio alterno de solución de conflictos. Alterno, ¿por qué? Pues porque lo habitual es el tribunal, ¿no? Es como tal ir al litigio y ver todo esto. ¿Qué alternativas tenemos? Básicamente la idea de la mediación es que las personas no tengan siempre que acudir ante una autoridad jurisdiccional para poder resolver un conflicto. Vamos a partir de ahí. Sino que ellos tengan la facultad de reunirse con un especialista, en este caso un mediador, un especialista en solución de conflictos, para que a través de él se pueda buscar una solución a ese conflicto. Oye, ¿para qué voy al tribunal si en un momento dado podemos acordar, podemos revisar cuáles son esos temas que nos están haciendo llegar a este problema y a lo mejor de manera privada podemos tomar decisiones y podemos solucionar este conflicto? La idea de que sea esa facultad de las personas en cuanto a resolver estos conflictos por ellos mismos es precisamente porque la mediación lo que busca es un ganar-ganar, ¿no? Sabemos que en las cuestiones de problemas, de soluciones en litigio y demás, pues el juez va a buscar lo más justo para ambas partes y lo más justo con base en lo que establece la ley. Sin embargo, a veces para mí lo que establece la ley no es lo más justo, o yo quisiera buscar alguna otra alternativa con la cual la otra parte a lo mejor está de acuerdo, siempre y cuando pues también tenga un beneficio. Y entonces la idea es por qué cerrar la puerta a ese modo, ¿no? Entonces, de ahí que haya, los que estamos en el medio de abogacía y demás, sabemos que aunque somos litigantes o algunos son litigantes, pues no siempre todo termina en litigio, ¿no? Muchas veces terminamos acordando, terminamos llegando a algún acuerdo judicial que vamos con el juez y lo ratificamos y demás, con la finalidad de darle a nuestro cliente pues la mejor vía que sea la más rápida para solucionar su conflicto, ¿no? Y entonces también, en ese sentido, la idea de la mediación, pues es que puedan tener esa alternativa, que puedan decidir ellos, pero sobre todo, pues que haya una persona ahí que esté auxiliando.
Que a diferencia de los conciliadores, pues los mediadores, básicamente la idea es que no podemos dar nosotros como que ideas de solución, sino que la idea de la mediación es restablecer la comunicación entre ellos y llevarlos a través de preguntas, a través de cuestionamientos y reflexiones a que ellos mismos vayan construyendo este acuerdo, ¿no? Entonces, pues de manera general, la mediación sirve para resolver conflictos de esa manera. ¿Cuál es la ventaja que tengo con un mediador? Bueno, pues que si voy con un mediador privado, pues seguramente no va a estar a los tiempos del tribunal. Sabemos que los tiempos del tribunal de repente son complicados. Hay muchísimos casos. Tú llegas a solicitar una audiencia o solicitar, pues simplemente para presentar lo comentábamos, ¿no? Un acuerdo judicial, y pues te tienen que dar cita para ratificarlo y tienes que ir, y a lo mejor una audiencia se tarda en desahogar, y todo lo que ya sabemos que implica el tribunal, ¿no? ¿Qué otra opción tengo? Bueno, pues puedo ir con un mediador, puedo solicitarle al mediador que me ayude a resolver este conflicto, y sobre todo el mediador, al contar, si es mediador privado de la Ciudad de México, digo, hay algunos estados que lo están haciendo, pero al menos en la Ciudad de México los mediadores privados certificados tenemos fe pública, precisamente derivada del propio tribunal. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de agilizar todo esto. O sea, lo firmamos, el mediador da fe de que esos fueron los acuerdos, lo presenta en el Centro de Justicia Alternativa, pero eso ayuda a que ese conflicto, ese acuerdo, se pueda tener por escrito, ya firmado, de manera más ágil, ¿no? Y en ese sentido, también muchas veces pensamos que la mediación está peleada con el litigio, ¿no? Entonces, que de repente hay abogados que se dedican al litigio que nos dicen, oye, no, pues es que si van contigo, pues entonces ya para qué me quieren a mí. Pero en realidad los mediadores, al ser una figura imparcial, pues no podemos asesorar a las personas. Estamos limitados a asesorar de cualquier manera a las personas. Entonces, es importante que las personas que acudan a mediación, pues acudan con pleno conocimiento y sobre todo asesorados por sus abogados asesores, y en todo caso quienes llevarían el litigio. En este sentido, la idea es que yo no acuda con un mediador en un estado de indefensión en el cual yo no conozco absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer como mediador? Pues lo vas a platicar con ellos, vas a ver si tienen conocimientos. Digo, hay cosas muy sencillas a las cuales ellos pueden llegar sin necesidad de un asesor judicial. Pero la idea es que siempre haya este asesor con la finalidad de que no haya ninguna situación de que, oye, es que yo no sabía o algo por el estilo. En lo personal, mi modo de trabajar es trabajo con ellos, lo que tengan que platicar con sus abogados, que lo platiquen cada vez que terminamos una sesión de mediación, y una vez que tenemos los acuerdos, se redacta el convenio de mediación y yo se los mando, ¿no? Para que ellos lo puedan revisar, puedan verificar antes de estar en la firma y ahí todo con el tiempo encima. Tranquilamente ellos puedan revisarlo, ver que todo está bien, que sí fue redactado conforme a lo que ellos solicitaron. Y en todo caso, ¿por qué no? Que se lo manden a su abogado para que su abogado le eche una leída, ¿no? En realidad no hemos tenido ningún problema de que algún abogado haya dicho, oye, ¿sabes qué? No, esto está mal, ni mucho menos. Al contrario, ¿no? Lo agradecen y dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, fírmalo bajo estos términos, está bien y todo listo. Entonces, finalmente nosotros pues cumplimos con esa parte de imparcialidad, con esa parte de ayudar a las personas a reflexionar sobre un buen acuerdo, pero además traen la asesoría de sus abogados. Entonces, la idea es que todo sea muy transparente y que además el convenio de mediación pues vaya muy enfocado a que no haya conflictos en el futuro o a prever los posibles conflictos en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en materia familiar, y hablando estrictamente ahorita de materia familiar, pues sabemos que como tal no hay cosa juzgada en absolutamente todo porque pues las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, la idea, por ejemplo, es que podamos ir acordando estas cosas a futuro. Y, por ejemplo, una ventaja que se tiene es que, como comentaba, el mediador tiene que ayudarlos a reflexionar. Entonces, de repente nos dicen, oye, yo quiero establecer, por ejemplo, en mi convenio de, no sé, de divorcio, ¿no?
que vamos a tener las visitas y convivencias con el hijo menor de edad o con los hijos menores de edad, y que entonces van a vivir en esta casa, y si se quieren cambiar de domicilio, pues nada más me avisan y ya, ¿no? Y entonces muchas veces lo que yo digo, oye, y con ese aviso ya va a ser suficiente a donde se vaya. Y entonces ahí lo que vamos haciendo es que ellos digan, bueno, no a donde sea, ¿no? A lo mejor ya vamos acordando dentro de la Ciudad de México, oye, sí, pero si voy a estar fuera de la Ciudad de México, pues vamos a platicarlo antes, vamos a ver cómo nos coordinamos para que se sigan dando las visitas y convivencias. Entonces, esa es la parte a futuro que nosotros tratamos de ayudar a ver dentro del convenio de mediación para que no existan esos pequeños espacios que a veces son los que traen conflictos en el futuro, ¿no? Y por ejemplo, ahora en estas épocas de COVID y demás, resulta que los despachos, las firmas de abogados, han estado muy en contacto, al menos con nosotros, en el tema de mediación. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que sus clientes pues puedan resolver y puedan resolver ya lo que seguramente ya entre ellos ya acordaron. Si bien no existe la ratificación en materia de mediación, lo que sí existe es que las firmas de abogados nos puedan decir, oye, mira, aquí están ellos, les dijimos de mediación para que pues nosotros hagamos ahora nuestra chamba de mediadores, ¿no? Oye, ok, es tu cliente, le explico de qué se trata la mediación, si está de acuerdo, me firma que está de acuerdo, hablamos, mandamos invitación y hablamos con la otra parte, también nos dice que está de acuerdo. Ellos ya vienen prácticamente con una solución en la cabeza, ¿no? Incluso muchas veces hay abogados que hasta me mandan sus proyectos de convenio, pero que les digo, a ver, vamos a sentarnos, es esto, cuáles son los pros, contras de lo que ustedes están viendo, ya tomaron en cuenta esto y demás, y lo vamos modificando, ¿no? Y lo vamos haciendo conforme a lo que ellos requieran. Y entonces eso hace que en esta época de COVID que han estado cerrados los tribunales y demás, pues al menos las personas puedan tener un acercamiento entre ellas. Es sumamente importante entender que cuando hay alguna situación, y poniendo el ejemplo que poníamos de un divorcio, es sumamente común que uno de los principales problemas que tengamos es la comunicación entre ellos. Y lo tuvimos hace tiempo con unas personas que estaban precisamente en un proceso de divorcio, llevaban ya un tiempo en litigio, y resulta que cuando me comentan, híjole, ya vamos a vernos para la primera mediación, y pues estoy un poco nervioso, ¿no? Porque tiene 2 años que no hablamos. Y yo decía, okay, ¿cómo que tienen 2 años que no hablan? Sí, no nos hablan. Oye, pero tienen un hijo en común. Sí. ¿Y cómo le hacen, no? Porque además el hijo es chiquito, ¿no? ¿Y cómo le hacen para ponerse de acuerdo para todo eso? No, pues, o sea, lo hemos estado llevando como lo acordamos hace 3 años, y pues de ahí las cosas no han cambiado, pero no nos hablamos. Y dentro de la mediación, pues empezamos a tener conflictos que decían, oye, es que a mi hijo le gusta esto, ¿no? Y entonces la otra persona decía, no, pues claro que no, eso no le gusta esto otro. Y entonces fuimos identificando que uno de los conflictos que se tenían era, pues, pues los niños no son malos, pero son niños, entonces ven siempre por su conveniencia, ¿no? O es lo común. Y entonces a un papá le decían que les gustaba, no sé, por poner un ejemplo, el helado de vainilla. Y al otro le decían que no le gustaba el helado de vainilla y que el papá le obligaba a comer helado de vainilla. Entonces, cuando llegaba con el otro, decía, entonces, ¿qué te gusta? No, pues el de chocolate. No, mira, deja todo lo de vainilla, yo te voy a llevar todo lo de chocolate que tú quieras. Con la finalidad de darle ese punto que, pues si ella no te da lo que tú quieres, yo sí te lo doy, no hay problema, ¿no? Ven, porque allá te están obligando a algo que no te gusta. Y resulta pues que las dos cosas le gustaban, ¿no? Pero ¿por qué no lo habían identificado? Pues porque no hablaban entre ellos. Entonces era, no, pues dile a tu mamá qué tal cosa, no, pues dile a tu mamá qué tal. Y nunca había una retroalimentación entre ellos. Desde el momento en que identificamos esa parte, pues una de las cuestiones fue ponerlo sobre la mesa, oigan, pues está pasando esto, ¿no? Y fue muy chistoso porque en la siguiente sesión de mediación llegaron a decirnos, oye, ¿sabes qué? ¡Guau, O sea, las cosas cambiaron muchísimo. O sea, todo el conflicto que teníamos y demás,
lo fuimos platicando, es más, nos fuimos a desayunar los tres para platicar también con nuestro hijo y demás, y algo que no se me olvida fue que me dijeron así como si fuéramos familia otra vez, ¿no? Entonces, realmente vemos que la importancia de la comunicación es esencial para la solución de este conflicto. Cuando yo digo, pues habla con mi abogado, pues de entrada, pues mi abogado, ok, va a hablar con ella, con esa persona, va a buscar lo mejor para mí, seguramente también va a buscar un buen convenio con el otro abogado, pero finalmente yo estoy rompiendo esa comunicación que en materia familiar, pues va a seguir, ¿no? A lo mejor me arreglan en ese momento mi asunto legal, pero mañana va a surgir algo y otra vez. Y la idea es que vayan teniendo esos acercamientos, que haya comunicación y sobre todo que haya acuerdos. Ya sabemos que nuestro derecho es escrito, entonces que todos los acuerdos pues estén por escritos y avalados por mi abogado, porque en caso de incumplimiento, pues sí, ¿quién me va a representar? Mi abogado, ¿no? Y ni modo que yo le diga, ay, pues, ¿qué crees? En tu caso, ¿no, Ignacio? ¿Qué crees, Ignacio? Pues firmé esto, tú me habías dicho que no, pero lo firmé y pues ahora ayúdame y arréglalo, ¿no? La idea no es esa, la idea es que siempre estén azorados y que tenga todo muy tranquilo, ¿no? Entonces, en este punto, la mediación ayuda muchísimo a tener esa comunicación y a ver cuáles son los puntos que nos están llevando al conflicto, ¿no? Irlos resolviendo uno por uno. Precisamente por eso, en tema de mediación, pues se hace por sesiones, que son básicamente juntas entre el mediador y las partes que están en conflicto, para que podamos platicar y negociar acerca de todo ello. Y sobre todo, bueno, con una temporalidad que son más o menos de 2 horas cada una, para poder entrar bien al fondo del asunto y poder platicar todo esto. ¿Cuántas sesiones? Pues las que sean necesarias, ¿no? Las que sean necesarias, ¿por qué? Porque cada tema es distinto, algunos son muy rápidos, y otros son mucho más, tú sabrás muy bien, a veces el tema álgido está en el tema de las visitas y convivencias, a veces está en la pensión alimenticia, a veces está en otras cosas, ¿no? Pero sin lugar a duda, el hecho de que a través de la mediación haya esto, al menos ahorita en época de COVID, ayuda a que no estemos en nuestra casa enojados porque no puedo ver a mis hijos porque no me los dejan ver y no teníamos ese acuerdo, y entonces yo no pago la pensión alimenticia porque no me dejan verlos, y vamos generando más conflicto. Al menos se abren estos vínculos de comunicación, se firma convenio, ya tengo mi convenio firmado y la comunicación vuelve a fluir, ¿no? En lo que abren tribunales. Y específicamente, ¿por qué hablo de abrir tribunales? Bueno, pues si estamos hablando de divorcio, si bien es cierto que el mediador tiene fe pública y ayudamos con todos estos temas, pues no podemos divorciar a las personas. Eso sí lo tiene que es facultad de los jueces. Y entonces, en términos de la legislación civil, las partes pues pueden acudir ya con un convenio previo ante el juez para decir, oye, pues esto es a lo que llegamos, ¿no? Esto es como nosotros proponemos que se lleve a cabo. El juez, bueno, pues normalmente le tiene que echar un vistazo al convenio de mediación, o al convenio, los convenios en general, para ver pues que no haya violaciones a la ley y sobre todo ver el tema de los menores, ¿no? Que ese es importantísimo. Sin embargo, bueno, pues cuando viene derivado de un convenio de mediación, pues ya trae todo un trabajo previo y seguramente el convenio no va a tener ningún problema al llegar con el juez. ¿Por qué? Porque finalmente también nosotros como mediadores nos rige el Centro de Justicia Alternativa, ¿no? Y entonces en ese régimen del Centro de Justicia Alternativa, si bien la mediación es libre y se tiene que hacer y redactar conforme los mediados lo solicitaron, también es cierto que en la mediación vamos a tener unas directrices que el propio Centro de Justicia nos da, ¿no? Y entonces, que van muy apegadas al tema de la ley. Ejemplo, oye, estamos hablando de pensión alimenticia, ok, ¿y la garantía? ¿No? ¿Qué va a pasar con la garantía? ¿Lo vas a acordar? ¿No lo vas a acordar? ¿Vas a dejar que lo acuerden hasta que lleguen con el juez? Mediador, dinos qué va a pasar con la garantía, ¿no? Entonces, a lo mejor le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Pues eso ya decidieron ellos que lo van a ver cuando lleguen con el juez y es totalmente válido, pero al menos ya está en el papel.
Entonces no nos lo estamos brincando. Y no hay ningún problema porque el juez cuando llegue va a decir, ah, ok, eso me corresponde a mí, y no va a decir, ah, no, pues no les apruebo este convenio porque no dice nada respecto a la garantía de la pensión, ¿no? Por ejemplo. Y entonces la idea es que, pues cuando lleguemos al juez, con el juez sea lo más ágil posible esto, ¿no? Vamos de común acuerdo con un convenio que va emanado del procedimiento de mediación, y el cual pues no va a tener en principio pues ninguna situación por la cual no pudiera pasar, ¿no? Entonces, hoy la idea es agilidad, ¿no? Necesitamos que las cosas se resuelvan rápido, necesitamos que las cosas sean eficientes, y si tenemos un tribunal que de repente pues no nos está haciendo mucho caso, pues tenemos ahí la parte de la mediación con la finalidad de hacer estos acuerdos. Así como tenemos los divorcios, pues, ¿qué podemos resolver? Y Sí. entonces, en materia de divorcio, ¿qué cosas sí puedes pactar? Vaya, ¿qué podemos pactar previamente para efectos de divorcio? ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Ok, básicamente en el convenio de mediación podemos pactar todo lo que es relativo a el divorcio como tal, del artículo 267 del Código Civil, que nos dice, oye, pues esto, cuando presentes tu convenio al juez, tiene que tener cuestión sobre qué va a pasar con los menores de edad en caso de que se tenga, ¿no? ¿Quién se va a cargar de la guardia y custodia? ¿Cómo va a estar el tema de las visitas y convivencias? ¿Cómo va a estar la pensión alimenticia de los menores? La pensión alimenticia entre cónyuges, si es que hay. La cuestión del domicilio conyugal, en su caso la compensación, ¿no? Y ese es un tema, por ejemplo, de pensión alimenticia y compensación, que al menos en mediación nos han llegado y les es como que, oye, pero entonces, ¿qué procede? ¿Le doy pensión o le doy compensación o qué es, no? Entonces, nosotros al no poder dar esa asesoría jurídica como tal, es donde nosotros le decimos, oye, apóyate de tu abogado para que te explique cuál es la diferencia entre una pensión alimenticia, cómo tiene que funcionar y cuál es la diferencia con la compensación. Y también en el caso de las personas que se casaron por un régimen de sociedad conyugal, también podemos ver todo lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal. Hay que recordar que nosotros estamos ayudando a poder plantear acuerdos. Nosotros somos fedatarios únicamente para acuerdos. Esto es, en la liquidación de la sociedad conyugal, vamos a acordar que se va a liquidar de X manera. Y de repente nos dicen, oye, pero ¿y el tema de impuestos? ¿Por qué no lo cobras? Porque yo no soy el notario, ¿no? Hablando, por ejemplo, en temas de inmuebles. Oye, pues en la liquidación de sociedad conyugal vamos a vender y vamos a hacer esto. Ok, ¿ya quién se va a encargar de ver y de llevar a cabo todo eso? Pues el notario, ¿no? Yo nada más voy a establecer cuál fue el acuerdo para llevar a cabo la disolución de esta sociedad conyugal. Incluso también hemos tenido personas que lo que buscan es el cambio del régimen patrimonial, ¿no? Oye, pues estamos casados por sociedad conyugal y lo quiero cambiar a separación de bienes. Ok, hay que hacer una liquidación y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cuáles son los bienes que hay, cómo se van a liquidar, cuáles son las deudas que se tienen, cómo se les va a hacer frente a las deudas que se tenían mientras estaban casados por la sociedad conyugal, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso lo podemos acordar a través de ese convenio de mediación. Y vale mucho la pena porque, como les digo, abrimos miles de oportunidades. Es muy común también que de repente me digan, oye, ¿y qué puedo, o sea, qué voy a hacer yo en el convenio de mediación, no? ¿A qué puedo acordar o a qué puedo pedir en el convenio de mediación? Y entonces, pues básicamente el abanico, como les digo, es sumamente amplio, ¿no? O sea, hay que ver cuáles son las necesidades, cuáles son las formas en las que los podemos solucionar para que de ahí vayamos tomando una decisión. No hay una línea exactamente trazada para los temas de mediación, ¿no?
vamos a ver cuáles son los conflictos, porque muchas veces el conflicto que tenemos enfrente, que es legal, a veces viene derivado de un conflicto que ni siquiera es un tema legal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hemos tenido personas que se están divorciando por un tema de, digamos, de infidelidad, ¿no? Y entonces tenemos a uno de los cónyuges sumamente enojado, que quiere que lo que le pide a ese abogado, ¿sabes qué? Déjalo, pero en la calle, ¿no? O sea, que no haya nada. Entonces, ese conflicto, si bien es a veces complicado que las personas acudan a mediación cuando están en esos términos, porque ahí sí ahí sí se da mucho el de, pues habla con mi abogado, yo no quiero hablar absolutamente nada contigo, pero las personas que le han dado la oportunidad a la mediación y se han acercado, pues han encontrado que, bueno, aparte de ver la parte legal, nosotros como mediadores tenemos que trabajar un poco en estos temas, ¿no? Precisamente por esa es la parte de expertise del mediador y en la parte en la cual nosotros nos vamos capacitando constantemente para poder saber atender un conflicto, ¿no? Porque si nada más nos vamos a abocar a que, bueno, pero entonces vas a aceptar, no, pues no voy a aceptar porque quiero todo, ¿no? Lo quiero dejar en la calle, bueno, pues sí, pero eso no se va a poder, pues entonces no hay trato, bueno, pues no sirvió de nada. El tema es, oye, hay un conflicto, atiéndelo, si bien no es terapia, no somos terapeutas, pero muchas veces por ahí está la llave para poder empezar a ver temas emocionales y demás que nos vayan a ayudar a que la persona baje un poquito ese enojo que tiene con la finalidad de buscar un acuerdo que beneficie a ambas partes. Y como lo digo, cuando hay situaciones de menores, pues sin lugar a duda, y como lo establece la legislación, pues incluso nosotros como mediadores tenemos también que cuidar el interés superior del menor, ¿no? Que sea en la medida que esté a nuestro alcance, ver que lo que están acordando los padres también sea lo mejor para el menor, ¿no? ¿Qué no puedo poner en un convenio de mediación? Bueno, pues básicamente lo que no puedo hacer es pues, transgredir cuestiones de derechos, o sea, no puedo transgredir a la ley y sobre todo no puedo establecer obligaciones de terceros. Y a lo mejor, pues, digo, estamos entre abogados, todo el mundo va a decir, bueno, pues caro, ¿no? O sea, es lógico. Pero si vieran que para las personas, para los mediados, no es tan sencillo, ¿ya que voy? Hay personas que llegan conmigo y me dicen, oye, pues sí, ya vamos, no, ya acordamos que pues la mamá se va a quedar con la guarda y custodia y yo voy a ir por mi hijo y lo voy a recoger los miércoles y entonces ya después voy a entregarlo en la casa. Ok, todos los miércoles, sí, todos los miércoles. Y si no puedes, porque digo, es una pregunta, ¿no? Si tú no puedes, ¿qué va a pasar? ¿No? Para dejarlo de una vez. Ah, ya lo vi con mis papás. Ellos van a pasar por mi hijo. No, o sea, no puedo yo establecer en un convenio de mediación que tus papás se obligan a pasar por él si no vienen, por ejemplo, y no tienen nada que hacer en este tema, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las cuestiones que no se podrían ver, pero de ahí en fuera, pues todo eso, todo es negociable, ¿no? Y todo es buscar ese beneficio para ambas partes. En la cuestión de los alimentos, pues es lo mismo, ¿no? De repente decíamos, oye, pues es que, y también tengo muchísimas personas que nos dicen, oye, es que yo tengo derecho a una pensión. Oye, pero tú no te dedicaste exclusivamente al hogar y entonces no tienes derecho a nada, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que hay por ahí una tesis de la Suprema Corte que ha establecido pues que no necesariamente tengo que dedicarme exclusivamente, ¿no? Sino que también hay parámetros y demás. Pero finalmente la idea en la mediación es, bueno, sí, ok, tú dices que sí, tú dices que no, asesórense, pero ¿cómo lo vamos a arreglar? Y entonces hay personas que dicen, oye, sí, pero pues no por tanto tiempo o lo que me estás pidiendo es demasiado. Y en la cuestión del dinero, yo he visto una gran ventaja en la mediación. Normalmente las personas cuando llegan, el acreedor alimentario,
pide, ¿no? Pues, ya sabemos que nosotros decimos, pues mira, pedir no empobrece, tú pide, ¿no? Y de ahí vemos qué vamos sacando. Pero muchas veces lo que no tienen en cuenta son los gastos y toda la parte que ahora se va a cargar el deudor alimentario, ¿no? Oye, pues seguramente si yo me estoy divorciando, a lo mejor mi esposa y mis hijos se van a quedar en la casa donde actualmente vivimos y yo me tengo que salir y ahora tengo que buscar una casa en la cual voy a vivir yo. Ahora voy a pagar una renta que antes no pagaba, ¿no? Y entonces, muchas veces también el tema es, oye, tú, acreedor alimentario, sí, pero toma en consideración todo esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo le podemos hacer para que, suena raro, pero no podemos hacer más grande el pastel, pero para que el pastel sea equitativo para todos, ¿no? ¿Cómo sí se puede? Y hemos logrado muchos acuerdos en relación a, ok, no bajamos a lo mejor un poco el tema de la pensión, pero pues tú lleva al niño todos los días a la escuela, ¿no? Porque eso a mí me cuesta. Y entonces ahí es donde vamos jugando con todas estas posibilidades y podemos llegar a muy buenos acuerdos, ¿no? Y sin lugar a duda, a los asesores, yo creo que la parte de la fe pública es una parte que les gusta bastante, porque tú como abogado ya sabes ¿En que qué si te lo firman, beneficia esto? ¿En qué te perdón. beneficia la fe pública? ¿En qué nos beneficia a nosotros como abogados o como particulares que acudimos contigo? Básicamente, pues que el convenio es válido, es documento público y tiene carácter de sentencia emitido por un juez. Uh-huh. Entonces tú ya sabes que el acuerdo al que llegaste con esa persona y que ya está firmado, pues se tiene que respetar. Volvemos, tema familiar, oye, pues me quieren, habíamos quedado en tanto de alimentos y ahora quieren que le pague más de alimentos, pues no se va a poder hasta que no llevemos a cabo seguramente pues un incidente de aumento, ¿no? Y ya habrá que ver si las circunstancias dan para llevar a cabo y que se ordene ese aumento. Pero al final de la tarde, para efectos prácticos, es como tener ya la sentencia redactada por ambas partes y en la forma en la que ambos se resulten beneficiados de ella, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí tiene el Centro de Justicia una estadística que establecía que el 96% de los convenios de mediación no se ejecuta. ¿Por qué razón? Por esto, porque finalmente somos nosotros quienes lo estamos acordando. Ya hubo toda una negociación, todo un proceso, toda una plática previo a la firma del convenio. Entonces, normalmente no voy a firmar un convenio en el que yo no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, ya habiendo hecho todo esto, pues es muy complicado que la gente incumpla un convenio de mediación. ¿Mm? Entonces, más o menos hay un porcentaje de cumplimiento espontáneo por ahí del 96%, solo un 4% más o menos son los que sí tienen que acudir con el juzgado para ejecutar coercitivamente el convenio. Exactamente. Y bueno, la ejecución de un convenio de mediación pues es por la vía de apremio. Entonces, finalmente, pues se basa en una ejecución sumamente rápida para toda esta cuestión de incumplimientos de convenios de mediación. Muy rápido. Muy bien. Entonces, en materia familiar, tanto en divorcio, podemos acudir y celebrar convenio previamente en todos los aspectos del artículo 267 de Código Civil, que son los requisitos que debe contener el convenio para promover el divorcio bilateral. En conflictos familiares en general, pues debe ser lo mismo. Puedes convenir todo lo relacionado con aspectos de menores, cuestiones de administración de bienes, liquidación de inmuebles, etcétera. Oye, y en materia sucesoria, ¿también podemos acudir al mediador o en materia sucesoria, eso sí es exclusivo de tribunal? No, también podemos acudir a mediación en cuestión de sucesiones.
si bien no podemos llevar a cabo las etapas de la sucesión como tal, o sea, no podemos nosotros en mediación declarar herederos, albaceas, legatarios y después llevar adjudicaciones, lo que sí podemos hacer es cuando hay conflicto. ¿Y cuando hay conflicto? Pues muchas veces. Tenemos de repente las sucesiones, incluso hasta con testamento de personas que dicen, oye, pues yo tengo X bienes, tengo mi compañía, tengo tales cosas y estoy haciendo mi testamento y estoy dejando a mis hijos por partes iguales, ¿no? Y entonces resulta que al momento en el que las personas fallecen, pues está bien el tener por partes iguales porque es lo más equitativo, pero es común que los hijos, al momento en el que se lleva la sucesión, pues esas partes iguales ya no les son tan agradables, ¿no? Y resulta que, pues a lo mejor yo tengo, pues no sé, mi papá tenía una casa en Cancún, ¿no? Otra casa en la Ciudad de México, ¿no? Y a lo mejor en la casa de la Ciudad de México es un departamentito y la de Cancún es una mansión, ¿no? Y entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Bueno, pues se escrituran las dos como coherederos y son para los dos, y pues ahí están sus partes iguales. Ah, no quieren ser coherederos, o más bien no quieren ser copropietarios derivados de la adjudicación de los bienes por sucesión. Bueno, pues entonces que se venda y ya nos repartimos, ¿no? Y entonces la mediación lo que abre la posibilidad es un convenio, y donde más vemos esto en situaciones de sucesiones son los convenios de partición. Ok, ya me nombraron heredero, ¿no? Digo, de entrada, abrir, antes de las reformas de 2016, una situación sin la cual no podíamos abrir una mediación era que no hubiera el nombramiento de herederos y legatarios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque decían, y me parece muy, muy lógico, si no eres heredero, ¿para qué abres una mediación? No tienes nada que hacer en la sucesión. Y si vas a impugnar un testamento y si vas a pelear porque tú te consideras con derecho a la sucesión, no es materia de mediación, es materia del tribunal y ahí lo tienes que acreditar, ¿no? Porque es materia sucesoria. Entonces, a partir de las reformas de 2016 quitaron eso y entonces establecieron que en los convenios de mediación ya se podía mediar en materia sucesoria, lo cual pues nos dejó con un conflicto ahí de, oye, y entonces, ¿a qué te refieres con mediar en materia, o sea, materia en sucesiones como tal le cambiaron, ¿no? Y entonces, pues la idea, cuando platicamos con las autoridades del Centro de Justicia, era, no, bueno, mira, la idea es que si los hermanos están peleando y por eso no se abre la sucesión, que puedan hacer una mediación con la finalidad de abrir la sucesión. Lo que me lleva al punto de decir, ok, hago una mediación. Nos sentamos los 4 hermanos a platicar y a solucionar los conflictos por los cuales no quieren abrir la sucesión, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero más y demás. No hay. Y resulta que se abre la sucesión, hay testamento y solamente se lo dejaron a 2 de los 4. Y entonces, ¿para qué hice mi mediación? ¿No? Ok, resolvimos ese conflicto, pero en realidad yo creo que es una mediación que va a servir para ayudar a las partes a buscar un entendimiento, pero que no debiera de llegar a plasmarlo en un convenio judicial. ¿Por qué? Porque pues, no hay interés jurídico de una de las partes, no tienen derecho a eso, ¿no? A lo mejor, como comenté hace un momento, a lo mejor ellos dicen, oye, hay un testamento, y bueno, pues me voy a ir sobre el testamento para buscar ahí que se invalide y buscar la sucesión legítima en la cual, pues yo por ser hijo, también tengo derecho. Pero y si no, pues la verdad es que no le veo mucho caso. Entonces yo me he quedado y me quedaría con el tema de decir, oye, pues yo creo que desde un principio estaba bien hecha el tema en materia sucesoria, solamente cuando ya estén nombrados, ¿no? Pero resultó después que llegaron unas personas que decían, oye, pues es que necesitamos dinero para abrir la sucesión y todo esto. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues se comprometían a vender un inmueble. Entonces, oye, pues si pueden vender un inmueble o no pueden vender un inmueble derivado de una herencia a la cual todavía no están iniciando, ¿no? Entonces, oye, uno de los hermanos, oye, pues yo pongo la lana, pero me vas a pagar con parte de la herencia.
Y yo les decía, bueno, y si no eres heredero, entonces ahí lo que hicimos fue establecer una condición. Entonces, el convenio de mediación estaba condicionado a que la herencia, que este hermano sí resultara heredero dentro de la sucesión de los papás y que además, pues, que lo aceptara, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco en un convenio de mediación lo puedo obligar a que acepte, ¿no? Entonces, si bien sí hay cuestiones en las cuales a través de estas condiciones lo hemos mediado, pero sí creo que lo más viable es ya cuando tengo a los herederos nombrados, entonces sí vemos cualquier cosa de eso, ¿no? Y eso, pues reitero, pues nos vamos directamente al convenio de partición. Es básicamente en el cual se llevan a cabo mediaciones, ¿no? Perdón, aquí entonces el ideal es el tramitar ya sea notarial o judicialmente la declaración de herederos, designación de albacea, que no te impide entre los presuntos herederos que sí llegaran previamente a algún acuerdo, pero al ser presuntos herederos, lo dejaríamos condicionada la vigencia de este convenio a que efectivamente sean declarados como válidos sus derechos. Y después, puede celebrar estos convenios ya una vez declarados herederos, aún y cuando todavía no estén inventariados bienes. ¿Sí puedes llegar a acuerdos al respecto? Sí, nuevamente es el tema de decir, oye, y siempre y cuando el bien sobre el cual estamos hablando, pues sea parte de la masa hereditaria. O sea, el problema de eso es que todo está condicionado, ¿no? O sea, donde haya algo que no esté, que no cumpla con las condiciones, pues no va a servir de nada el convenio. Al final de la tarde, lo que les digo es, bueno, lo hacemos con la finalidad de resolver este asunto, que ustedes puedan llevar a cabo la sucesión y demás, pero en la conciencia de ambas partes, de que todo esto se tiene que dar para que funcione. Porque sí, pues efectivamente, a lo mejor, oye, pues yo hacemos un convenio, con una condición de que yo resulte heredero de la casa de mis papás, ¿no? Pero resulta que sí soy heredero, pero mis papás vendieron la casa por contrato privado. Entonces hay una compraventa, si bien no está formalizada y demás, bueno, pues habrá que entrar a un litigio para ver si corresponde o no corresponde a la masa hereditaria. Y si no corresponde, pues no hay materia del convenio, ¿no? Entonces, en realidad, yo sugeriría que siempre sea ya que hayamos tenido la declaración de herederos, ¿no? Ya. Oye, y otra pregunta, ya una vez declarados herederos e idealmente, pues también que ya esté aprobado inventario para dejar lo menos posible acuerdos condicionados. El acuerdo al que llegaran los coherederos, ya una vez declarados e inventariados los bienes, ¿hace las veces de partición o haces el convenio y después lo pasas con notario o con juez para realizar la partición, la cuarta sección? No, hay que pasarlo definitivamente con el juez notario. ¿Por qué? Porque ellos son quienes van a declarar esos derechos. Aquí nada más nosotros estamos acordando cómo lo queremos, pero no puede hacer las veces de la cuarta etapa, ¿no? Y si hablamos de inmuebles, pues mucho menos, porque pues todavía hay que tirar escritura, ¿no? Ok. Oye, y entonces, bueno, en materia familiar nos sirve la mediación para efectos de divorcio, convenir todo lo paralelo. Y ahorita en COVID, ¿qué es lo que estás haciendo en materia familiar? ¿Cuáles están siendo las ventajas ahorita en época COVID, ya sea con juzgados los meses que están cerrados o los meses cuando llegan a abrir? ¿Cuáles son qué estás haciendo tú como mediador al respecto en esta época COVID? Bueno, hace tiempo hubo, en la primera oleada, hubo por ahí un acuerdo en el cual se pedía la firma electrónica de los convenios de mediación. Y fue algo que surgió así muy rápido y así como vino se fue, ¿no? Entonces,
La verdad es que considero que sería muy bueno que los mediadores pudiéramos llevar a cabo firma de convenios de mediación a través de firma electrónica, porque ¿qué es a lo que nos estamos enfrentando? Pues que las partes ni siquiera se quieren ver, ya no porque estoy enojado contigo, sino porque no quiero salir de mi casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos tratado de llegar a acuerdos, pues muchas veces pues a través de plataformas electrónicas que son fuera de mediación como tal. Actualmente, los únicos mediadores que pueden llevar mediaciones electrónicas como tal son los mediadores públicos, que tienen ya un sistema avalado por el Centro de Justicia Alternativa, y demás, y ya está eso. Pero ¿qué falta con los mediadores ahora privados? Está trabajando el Centro de Justicia en los lineamientos para poder llevar a cabo mediaciones privadas por medios electrónicos. Al final de la tarde hay que tomar en cuenta que la mediación, pues es uno de los principios de la mediación, es la flexibilidad para con las personas, ¿no? Entonces, si lo solicitan de esa manera, yo creo que no podemos negar el servicio de esa manera, ¿no? Y mucho menos cuando son situaciones en las cuales lo que está de por medio, pues muchas veces son, reitero, pensiones alimenticias y demás. Y si en un momento dado podemos decir, oye, ahorita no podemos juntar a las partes y decirles, hay pandemia, a lo mejor ahorita las visitas y convivencias no se pueden llevar como lo necesitan, pero que esa mediación sirva para desbloquear el conflicto de que no le estoy pagando pensión alimenticia porque no deja ver a mis hijos, y lleguemos a un entendimiento de la situación y digamos, ok, mientras dure todo esto, no, pero terminando volvemos a esto y libero la pensión alimenticia, pues yo creo que el interés superior del menor está por encima de todo esto. Y si la idea es que reciba su pensión alimenticia, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? No hay que negarlos a esta parte. Y sobre todo en el tema, reitero, cuando firmas el convenio de mediación, tiene, pues ya el convenio ya existe, ya nacen mis obligaciones, ¿no? Falta registrarlo y demás y todo eso para hacerlo exigible, pero las obligaciones, si yo digo, oye, a partir de mañana le voy a poner, o a partir de hoy le voy a empezar a pagar pensión alimenticia y no la pago, pues cuando esté registrado el convenio va a llegar el abogado y en vía de apremio me va a hacer todo lo que le tengo que pagar, ¿no? Porque ya estaba acordado, y todas las medidas de apremio y demás, porque ya estaba acordado. Entonces te ayuda a tener esa certeza de que a partir de la firma del convenio de mediación, pues ya existe una sentencia, ¿no? Reitero, falta cumplir con la formalidad de registro ante Centro de Justicia Alternativa, pero las obligaciones pues ya empiezan a correr desde ese momento. Vaya, el registro es solamente declarativo, no es un registro constitutivo. Es un registro que sí establece la ley que para que el convenio de mediación tenga esa existencia completa, tiene que existir. Pero al final de la tarde, si cumple pasado mañana o la próxima semana cumple con ese registro, no quiere decir que yo entonces no pueda acordar obligaciones previas. ¿A qué me refiero? Oye, yo quedo contigo, Nacho, que te voy a pagar cierta cantidad el próximo viernes, pero mi convenio a lo mejor lo voy a tener registrado hasta el viernes de la siguiente semana. Entonces, seguramente, pues tú no, o más bien, no me vas a poder hacer exigible esa parte hasta que no esté registrado en la vía judicial, pero desde el momento en el que este viernes pasó y yo no te pagué, pues ya hay un incumplimiento al convenio, ¿no? Entonces, si bien sí se requiere en materia de mediación que esté registrado, si no el convenio no surte los efectos jurídicos necesarios, pero eso no quiere decir que las obligaciones no hayan nacido antes. Yo me comprometí contigo a este viernes, independientemente de que si estaba registrado o no el convenio. Entonces, esa es una parte en la cual en los temas de divorcio trato de ser muy claro con los mediados, ¿no? Oye, tú ya te estás comprometiendo a un pago de pensión alimenticia, ¿no? Todavía no está registrado el convenio, me lo tengo que quedar para registro y todo esto,
Pero eso no quiere decir que si no está registrado no tengas que cumplir con tu pensión alimenticia. Ya lo tienes que empezar a cumplir. Porque si no, reitero, no cumplo con la pensión alimenticia, llevo el convenio de registro, sale de registro, te lo entrego a ti y tú inmediatamente te vas al tribunal a exigir el cumplimiento y denunciar el incumplimiento de ese pago, ¿no? Y con todo lo que tenga que ver por la falta de pago de pensión. Muy bien. Bueno, entonces podríamos concluir. En materia familiar, podemos acudir con ustedes, mediadores privados certificados, o en su momento al Centro de Justicia Alternativa para aspectos. En cuanto a divorcio, todos los elementos del convenio y después pasaríamos con el juez solamente para ya la declaración formal de divorcio. En general, Exacto. con los diversos procedimientos familiares sobre cuestiones patrimoniales, cuestiones de hijos, podríamos acudir con ustedes. Y en materia patrimonial, en sucesiones, también podemos acordar, aunque no podemos saltarnos las etapas de las 4 etapas del procedimiento sucesorio, sí podemos llegar a convenios y acuerdos vinculativos entre los diversos coherederos. Y una última pregunta. Si yo estoy interesado en acudir a la mediación, ¿cómo iniciamos esa mediación? ¿Voy contigo, o qué hacemos como particular, o nosotros como abogados litigantes que vamos estando convencidos que entre más vale un mejor entendimiento en los conflictos familiares que juicios desgastantes en esta materia? ¿Cómo iniciamos la mediación con ustedes? Ok, sí, mira, es muy buena pregunta porque existe un proceso, ¿no? De mediación, en el cual muchas veces los particulares nos piden, bueno, vamos a saltarnos ya todo eso y vámonos directamente hazme la propuesta de convenio, ¿no? Pero no funciona así. La realidad es que el primer paso sería acercarme con el mediador para exponerle el conflicto y que él me pueda decir si es mediable o no es mediable, ¿no? De entrada, por ejemplo, un caso en el que haya la comisión de algún delito o haya violencia que se esté ejerciendo en ese momento, no es mediable, ¿no? Pero entonces me voy a acercar, le voy a exponer y el mediador me va a decir de qué se trata el procedimiento de mediación. A eso nosotros le llamamos premediación, ¿no? Una vez que el solicitante ya le expliqué de qué se trata y está de acuerdo con el procedimiento, nosotros hacemos una invitación para el invitado, valga la redundancia, y se le entrega ya sea al propio solicitante, que es muchas veces lo que yo recomiendo. ¿Por qué razón? Si yo se lo llevo, pues qué es lo que comúnmente pasa, que dice, no, pues ya vino el abogado y seguramente venía y dijeron algo del tribunal, entonces ya me demandaron y pues no me acerco, ¿no? Por otro lado, si yo le doy al solicitante la invitación, llega con la otra parte, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tenemos un problema, pues te invito a resolverlo de esta manera, ¿no? Cuando son propiamente particulares. Cuando son empresas sí es más accesible el hecho de que, oye, pues lo mandamos, lo llevo, me reciben la invitación y vámonos, ¿no? Ya tienen ahí a sus asesores y demás. Pero en materia familiar sí recomiendo que sea de esa manera. Después nos ponemos en contacto con el invitado y de igual manera le explicamos en qué consiste el procedimiento de mediación, cuáles son las bases, cuáles son los beneficios y sobre todo que no existe absolutamente nada vinculativo u obligatorio mientras duren las sesiones de mediación. No, el hecho de acudir a la sesión no me compromete a llegar a algo, no me obliga a, no estoy yo aceptando ni culpa, ni obligaciones, ni absolutamente nada. Las obligaciones, los derechos y obligaciones que vienen para el acuerdo, hasta que se firma el convenio de mediación, hasta ese momento ya existen en mediación, ¿no? Pero antes no, entonces se les explica todo eso y si el invitado acepta, entonces
lo que hacemos es fijar una fecha para llevar a cabo la primera sesión de mediación. Y entonces nos vamos en sesiones de mediación hasta que se resuelve pues todo lo que ellos querían resolver, y nada más citamos para la siguiente, para la firma del convenio. Pero ya que se tiene todo, se redacta y se manda. En promedio, digo, desde luego cada mediación es única y particular, pero en promedio, ¿cuántas sesiones se lleva la mediación hasta definir si se si se llega a un acuerdo o no? En promedio, más o menos, ¿cuántas serían? Sí, sí lo tenemos en promedio, son tres sesiones de mediación. Son pocas las que en una o dos terminan, y normalmente si es en una es porque no se va a llegar a nada. Y en la segunda o algo así es porque pues fueron muy rápidos o eran muy sencillos los temas a resolver. Normalmente en 3 sesiones es un número promedio para que podamos bien exponer, platicar y resolver los asuntos, ¿no? Pocas mediaciones se van, y en materia familiar, pocas se van a más sesiones. 3 sesiones semanales, perdón, 3 sesiones, una cada semana, más o menos. Pues mira, yo lo que recomiendo es que sea no dejar pasar más de una semana en que se haga la otra sesión de mediación. Si pueden ser a lo mejor 2 en la misma semana, está bien. También vamos a depender, muchas veces en las mediaciones pues quedan tareas, ¿no? Oye, pues ¿y cuánto tengo realmente de gastos? Oye, ¿y realmente puedo llegar a esto? A veces nos dicen, oye, pues me voy a comprometer a pagar el seguro de vida, pero tengo que ver con la compañía. Si aún divorciado la puedo mantener en el seguro de vida de la compañía, ¿no? Entonces son cosas que van a quedar. Entonces, oye, pero ¿cuándo puedes saber? No, pues la siguiente semana. Ah, perfecto. Si dejamos pasar más de una semana, lo que normalmente pasa es que se empieza a enfriar la negociación, empiezan a tener conflictos y hay que regresar a puntos que ya habíamos tratado en la primera. Ya. Oye, Entonces, pues se van haciendo un poco más largas. Oye, y el hecho de iniciar el procedimiento de mediación, ¿suspende en automático los procedimientos judiciales familiares que llevemos, que hayamos iniciado, o nos sirve para llevarlos en paralelo y poder llegar a un acuerdo en esos procedimientos que se hayan iniciado? Fíjate que la ley sí prevé que la suspensión del proceso judicial, porque las partes vamos a mediación, ¿no? Y nos ha tocado de todo, ¿no? No es así como que pues una regla, pero sí nos han tocado juzgados en donde dicen, oye, pues no me queda tan claro todavía si la mediación lo puede hacer y bajo qué términos y demás, aunque está en Código de Procedimientos Civiles y en Ley de Justicia Alternativa, ¿no? Pero finalmente lo que ha sucedido, que nos comentan los colegas litigantes, es que el juez le dice, bueno, mira, dice aquí, vamos a suspenderla por 3 meses, pues te doy audiencia en 3 meses. No lo suspendo, sino que te voy a dar audiencia en 3 meses, pero pues lo que hay que buscar ahí es que sí salga el auto de suspensión. ¿Por qué? Porque pues si no, hay términos, hay caducidades y demás, bueno, pues hay una audiencia todavía pendiente, pero bueno, la verdad es que pues si vamos alineándonos todos a que se cumplan con estas medidas, pues la mediación pues poco a poco va a cobrar un poquito más de fuerza, ¿no? Ya. Entonces, vaya, podemos invertirle en el procedimiento de mediación y le invertiríamos unas 2, 3 semanas contra un proceso desgastante, familiar, que además los juzgados están saturados y ahora que regresemos o que se reactiven actividades, pues obviamente un rezago judicial muy amplio. Entonces vale la pena invertirle en estos aspectos familiares 2 o 3 semanas para esta mediación y posiblemente obtengamos un resultado mucho más sencillo, menos desgastante para ambos, que logren un acuerdo entre los dos.
Pues muchas gracias, licenciado Carlos Bello, mediador número 220 de mediador privado 220 de la Ciudad de México. No sé si quisieras concluir con algo más o ya, o si ya tenemos agotados nuestros elementos o con qué quisieras despedirte. Pues mira, básicamente sí, yo creo que si tenemos algún conflicto, siempre vale la pena darle la oportunidad a la mediación, ¿no? Incluso el tribunal me parece que fue en el 2017, hicieron una reforma para que los jueces te mandaran primero a mediación y si no se resolvía, entonces regresaras al tribunal. Pero como es voluntaria, pues dijeron, oye, ¿y dónde está la voluntariedad si me estás obligando a ir a mediación, no? Pero el espíritu de ese cambio era que las personas conocieran la mediación y le dieran la oportunidad. Yo soy de la idea, por ahí dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero yo estoy consciente de que lo que hemos logrado a través de la mediación son evitar buenos pleitos y evitar buenos acuerdos, y tener buenos acuerdos. Entonces, la verdad es que tenemos por ahí una estadística de que el 96% de las personas que solicitan mediación sí llegan primero a hacer la mediación, ¿no? Porque normalmente tenemos el tema de que no, ya hemos hablado y no hemos llegado a nada. No va a querer mediar. Y no, vamos a darles la oportunidad de que decidan. El 96% de las invitaciones sí llegan a mediación y de ahí normalmente el 93% llegan a acuerdo de convenio de mediación. Démosle la oportunidad a la mediación, conozcámosla. Finalmente, como les digo, si no se llega a nada, pues al menos no perdí la oportunidad de poder arreglarlo muy bien y rápido, ¿no? Muy bien, y por lo menos conoceremos, daremos la oportunidad de sentarnos a la mesa, entender el punto de vista del otro, saber cuál es el motivo de conflicto, de ira, de enojo de la otra parte en materia familiar, y solamente conociendo eso, pues podemos comenzar a trabajar con los acuerdos. Y entonces, en conclusión, diría... Exactamente. Gracias. Entonces diríamos en conclusión, démosle una oportunidad a la mediación en materia familiar. Funciona, nos puede evitar procedimientos muy largos, no impide, no sustituye a la función del abogado litigante, en eso debemos de estar muy claros, sino que por el contrario, complementa porque permite que a nuestros clientes les demos una oportunidad de resolver su problema en una forma mucho más rápida, más económica y desde luego debidamente asesorados también con su propio abogado, y con esto lograremos un poquito de mayor certeza en los convenios que tengan. Pues, licenciado Carlos Alberto Correcto. Bello Flores, pues muchas gracias por tu plática. Mediador privado número 220 de la Ciudad de México, pues muchas gracias. Y a nombre de la Comisión de Mediación y Derecho Colaborativo, aquí presente su coordinador, el licenciado Luis Armando Armendáriz Munguía, los subcoordinadores de la Comisión de Mediación, Edilberto López Martínez y Víctor Jorge Aguilar Castelán, actuando en esta sesión tanto la Comisión de Mediación y Derecho Colaborativo como la Comisión de Derecho Familiar, a cargo de la subcoordinadora Laura América Huizar Pico, que coordinó la presente sesión, y su servidor Ignacio Ramírez Fernández del Castillo. Pues muchas gracias a todos ustedes y quedan convocados para la siguiente sesión de nuestro tema en materia familiar. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.